Para finalizar el tema 10 que estamos estudiando sobre genética clásica, vamos a repasar en la lección de hoy pues otros tipos de herencia, centrándonos fundamentalmente en la herencia ligada al sexo y en la herencia de los grupos sanguíneos que con mucha frecuencia pues preguntan en selectividad sobre ella. Comencemos hablando de los genes letales. ¿Qué son los genes o alelos letales? Pues son genes mutantes que van a producir la muerte del ser vivo que los porta antes de la adolescencia. Es decir, que son unos genes que son destructivos y suponen la muerte del ser que porta ese tipo de genes letales. Pueden ser de dos tipos, o bien dominantes o bien recesivos. Cuando son dominantes, producen la muerte en el periodo muy temprano de la vida de ese ser vivo, en el periodo prenatal o en el periodo postnatal. Por tanto, esos genes letales dominantes no se van a transmitir porque mueren antes, y existen los genes letales recesivos que son letales solo cuando están en homocigosis, pero no cuando el individuo los porta sin saberlo de modo heterocigótico. De tal manera que esos individuos sí pueden transmitir ese gen letal a su descendencia en una proporción de 2 a 1. Si vemos la figura que os acompaño, pues estamos hablando de un gen letal recesivo. Ahí tenemos el fenotipo y el genotipo de estos dos individuos que tienen un gen letal que sería el I, que está marcado en rojo. Cuando hacemos el cruce de estos dos individuos, que los dos son heterocigóticos y portadores, pues de los 4 posibles fenotipos o genotipos que nos van a dar, 3 son normales, uno totalmente normal y el otro 50% portador, pero el que sea homocigótico se va a comportar como un gen letal dominante y va a producir la muerte de ese individuo en ese mismo momento. Pero sí es verdad que el 50% de los descendientes serán sanos y portadores de ese gen letal. En cuanto a la herencia ligada al sexo, es aquella herencia en la cual el carácter que nosotros vamos a determinar, la característica, el gen heredable, va a estar contenido en un locus, en un lugar que está situado en los cromosomas sexuales. Esto hace que se comporte de manera distinta en tanto la frecuencia y en el tipo de transmisión de herencia en uno que en otro sexo. Si nosotros vemos y analizamos los cromosomas sexuales, vemos que los cromosomas sexuales se distinguen dos zonas totalmente distintas. Un segmento que se llama segmento apareante o región homóloga, que es esta parte azul. Aquí tenemos el cromosoma X y este es el cromosoma Y. Bueno, pues esta zona, que es una zona idéntica, se llama segmento apareante o región homóloga, y después hay un segmento diferencial o región diferencial que hace claramente y manifiestamente diferente al cromosoma X del cromosoma Y. El segmento apareante es la región homóloga que existe en ambos cromosomas, y el segmento diferencial son regiones no homólogas con genes que o son exclusivos del cromosoma X. Aquí en esta región diferencial van a aparecer genes que son exclusivos del X y se le van a llamar a ese tipo de cromosomas ginándricos, o genes que son exclusivos del cromosoma Y y a ese se le llaman holándricos. Bueno, pues esta es la diferencia de la herencia ligada al sexo, que nos encontramos que dentro de los cromosomas sexuales, del par sexual, del X y del Y, hay una parte que es el segmento apareante, que es la región homóloga en esos dos cromosomas y que va a presentar dos alternativas alélicas en los dos sexos que se transmiten cumpliendo las leyes de Mendel tal y como la hemos explicado. Luego, si el carácter, si el gen que nosotros vamos a estudiar está en el segmento apareante, la transmisión de ese carácter a los descendientes es exactamente igual que las leyes de Mendel que hemos estudiado. Por contra, cuando el gen está en las regiones no homólogas, o bien en el cromosoma X de la mujer, o bien en el Y ginándrico o holándrico, en el caso de la mujer del sexo homogamético, del XX, sí siguen las leyes de Mendel porque va a tener el segmento diferencial una réplica en el otro cromosoma X. Pero en el caso del sexo heterogamético, es decir, en el caso del varón, en el caso XY,
existe la posibilidad que con un alelo único, aun siendo este alelo recesivo, se va a expresar siempre en el varón. Y a esos individuos o a ese tipo de patologías se le llaman hemicigóticos. ¿Por qué se llaman hemicigóticos? Porque solamente, aunque sea un carácter recesivo, presentándolo el cromosoma X, lo va a manifestar el varón porque no tiene ningún dominante que lo acalle, que no lo deje expresar. Ahí tendríamos expresado lo que sería el segmento diferencial, donde según sea hombre o mujer, ese carácter recesivo se va a manifestar o no. Por lo tanto, nos podemos encontrar con determinados genes que están localizados en el segmento diferencial del cromosoma Y, eso es lo que se llama ligamento total al cromosoma Y, están relacionados con la diferenciación y el desarrollo testicular en el varón y es imprescindible para el fenotipo del varón, y solo existen y se manifiestan en el sexo masculino, puesto que están ligados exclusivamente al segmento diferencial del cromosoma y por lo tanto no van a existir en la mujer y se van a transmitir a toda la descendencia. Este tipo de herencia nosotros no la vamos a estudiar ni vamos a hacer ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque a la que a nosotros nos interesa es un tipo de herencia que está ligada totalmente al cromosoma X. Es decir, son genes que no tienen nada que ver con la información que determina el sexo masculino o femenino. Se llaman genes ligados al sexo, pero no tienen nada que ver con la información que determina el sexo. Se llaman genes ligados al sexo porque están en el cromosoma, están ligados totalmente al cromosoma X, pero no porque manifiesten esas determinaciones del carácter sexual. Y están ligados al segmento diferencial de ese cromosoma. Es un modo peculiar de herencia, ya que como el cromosoma Y no es homólogo al X, hace que una hembra puede ser homocigótica o heterocigótica para un determinado carácter y dependiendo de que ese carácter sea dominante o recesivo, se va a manifestar solo en heterocigosis cuando sea dominante o cuando sea recesivo cuando es homocigótico, y en cambio el macho solo podrá ser hemicigótico porque no tendrá ninguno que vaya en contra. De tal manera que este tipo de ligamento total al cromosoma X se dice tradicionalmente que las hembras son las que son capaces de transmitir la herencia, sobre todo de los caracteres recesivos, puesto que el dominante del otro cromosoma lo va a coger y lo va a callar y no se va a manifestar en el fenotipo, pero los machos sí la van a manifestar. Las mujeres lo transmiten y los machos los padecen. Y existen dos tipos de patologías enormemente importantes que son las que van a centrar fundamentalmente los problemas de genética que nos pueden poner, que son el daltonismo y la hemofilia. ¿Qué es el daltonismo? Pues el daltonismo es un defecto visual que está caracterizado por confundir o no distinguir determinado tipo de colores. Es una enfermedad en la cual estáis viendo aquí lo que vería un daltónico en un campo de amapola o en un campo de Don Diego. Veis que hay una alteración de los colores. Esa es una enfermedad hereditaria que va de padre a hijo y está producida por un gen recesivo que está ligado completamente al cromosoma X. De tal manera que una mujer puede ser daltónica, es decir, tiene que ser homocigótica recesiva, padre daltónico y madre daltónica o madre portadora que les confiera cada uno el gen del daltonismo, o ser portadora sana, ser heterocigótica o ser normal, no portar ese gen. En cambio, el varón solamente puede ser o normal, XY, o daltónico. Nunca va a poder, como no tiene ningún gen que le contradiga, a pesar de ser recesivo, en el momento que el cromosoma X tiene el gen del daltonismo, lo va a coger y lo va a expresar. Por eso, al existir mujeres portadoras sanas, se dicen que la mujer transmite el daltonismo y el hombre lo padece, porque el hombre puede ser sano o lo va a padecer. En este cruce, pues tenemos claramente para que veáis cómo se transmite este tipo de herencia. Aquí tenemos una mujer con visión normal, pero que es portadora del gen del daltonismo. Aquí tenemos un varón sano,
es decir, que no porta el daltonismo, es decir, generalmente esto es una pareja sana. Bueno, pues de esta pareja sana nos vamos a encontrar que cuando hagamos los cruces, según las leyes de Mendel, pues nos vamos a encontrar una mujer sana y un hombre totalmente sano, sería el 50%, pero también nos vamos a encontrar que aparecen mujeres portadoras sanas, que son las que van a seguir transmitiendo la enfermedad, y un varón enfermo, un varón daltónico. Por tanto, la mujer lo transmite, el varón lo padece. La otra enfermedad ligada al cromosoma X hemos dicho que es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que también se transmite de manera recesiva ligada al cromosoma X y que se caracteriza por un defecto en la coagulación sanguínea. Esta hemofilia está caracterizada por el hecho de que es una enfermedad propia de hombres y no existen casos de mujeres hemofílicas. ¿Por qué? Porque la mujer, como veis en este cuadro, puede ser normal, puede ser portadora, pero la mujer hemofílica, no como nos pasaba antes, como la daltónica, suele morir o en el momento del parto o en el momento alrededor de. Suelen ser casos que no van a poderse transmitir y no nos los encontramos en la etapa adulta. En cambio, los varones pueden ser varones totalmente normal o varones hemofílicos. Por tanto, como la mujer puede ser o sana o portadora y el hombre o es sano o es hemofílico, se dice que la mujer la transmite y el hombre la padece. Las mujeres nunca la pueden transmitir, nunca la pueden padecer, perdón, ya que en homocigosis el gen de la hemofilia que está ligado al cromosoma X se comporta como un gen letal. Ejemplos de herencia de hemofilia, bueno, pues ahí tener la descendencia de una mujer portadora. Esta mujer es portadora del gen de la hemofilia que se cruza con un hombre sano. Bueno, pues veis que en la descendencia, haciendo la tabla del cruce de cada uno de estos gametos, pues nos va a dar mujeres sanas y mujer portadora, hombre sano y un hombre hemofílico. Veis que siempre las mujeres van a ser las que la transmitan y el hombre las que las padezcan. Y en el caso de este cruce, en el cual pues se cruza una mujer normal, cuyo único gameto siempre va a ser el X normal, con un hombre que es hemofílico, que siempre nos va a dar el gameto con la hemofilia, pues lo que nos va a producir son mujeres portadoras y hombres siempre enfermos, siempre hemofílicos por el tipo de herencia. Independientemente a la herencia ligada al sexo, tenemos la herencia del propio sexo. Y es que el sexo genético, es un carácter que viene determinado genéticamente. El que los individuos puedan ser masculinos o femeninos es una cosa que viene marcada genéticamente. Las especies que tienen reproducción sexual, que tienen un número par de cromosomas, en ese número par de cromosomas tienen una información genética general de todas las proteínas que tiene su organismo, y esas están contenidas en los genes que se llaman autosomas o en los cromosomas autosómicos, y después hay un par de cromosomas independientes, que es el par sexual, que van a determinar el sexo. Son heterocromosomas o cromosomas sexuales, que todos muy bien sabéis que el XX corresponde a la mujer, a las hembras, el XY corresponde a los machos. Bueno, pues el sexo viene determinado genéticamente mediante un conjunto de factores y mecanismos que deciden el carácter sexo de un individuo. Es la expresión fenotípica de la constitución genética y eso viene determinado por la diferenciación sexual. Pues fue Mendel quien, observando a las especies con sexos separados, vio y comprobó que la proporción machos-hembra es la misma y similar a la que presentaba el cruce de un heterocigótico con un homocigótico recesivo. En este caso, el homocigótico recesivo sería la mujer, el heterocigótico, el XY, sería el varón. Si vosotros hacéis esa determinación genética del sexo, os daréis cuenta de que cuando se produce la fecundación de cada individuo nos puede dar la proporción aproximada del 50% para varones y el 50%
para mujeres. Ahí tenemos cómo el espermatozoide XY nos va a dar el gameto masculino y nos va a dar el hombre, y el XX el de la mujer. Y aquí teníamos el cruce. Aquí habla de un gen anormal en el cromosoma X, pero yo esta diapositiva la he puesto fundamentalmente para que entendáis lo que es el determinismo del sexo. El padre es XY, la madre es XX, y si nosotros hacemos todos los posibles cruces, os vais a dar cuenta de que existe el 50% de posibilidad de descendencia masculina y el 50% de descendencia femenina. Esto, el primero que lo detalla, fue Mendel, y genéticamente el sexo viene determinado por las leyes de Mendel. Existen otros tipos de herencia que están influidas por el sexo, se llaman caracteres influidos por el sexo, que son caracteres que están regidos por genes cuyos locus están localizados en los genes autosómicos, en los cromosomas autosómicos, pero que actúan como dominante o recesivo según el sexo. En varones heterocigóticos manifiestan el carácter que en las mujeres no se va a manifestar. Parece que la manifestación de ese determinado carácter interviene de alguna manera la acción de la hormona. Bueno, pues esto se nos escapa un poquito de la genética, pero que sepáis que existen caracteres que están influidos por el sexo. Es decir, son genes autosómicos, no están en el X y en el Y, y que actúan como dominante o como recesivo dependiendo de que sea varón o hembra. Y también existen los caracteres limitados a un sexo. Son caracteres que se manifiestan exclusivamente en los individuos de un sexo, estando los genes presentes en los individuos del otro sexo. Pueden transmitirse, pero nunca manifestarlo. Bueno, pues son caracteres que están limitados su presencia a que se manifiesten en individuos de un determinado sexo. Bueno, pues son otros tipos de herencia influidas por el sexo. Vamos a un punto muy interesante, muy fácil de entender, de comprender y muy fácil de solucionar en el caso de que se nos plantee alguna cuestión sobre la herencia de los grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, en 1901, Landsteiner, que fue el que estudia los grupos sanguíneos y estudia la sangre, se da cuenta que en la superficie de los glóbulos rojos, ahí tenéis los glóbulos rojos, existen una serie de proteínas, él le llama aglutinógenos, es decir, antígenos, que están en su superficie, que son específicas para cada tipo de individuo y que según la proteína que esté en la superficie, pues nos van a originar tipos de sangre diferentes. Hay individuos que tenían la proteína A y eso forman los individuos del grupo sanguíneo A. Hay individuos que tienen un antígeno, una proteína B y son los que originan el grupo sanguíneo B. Hay individuos que tienen las dos proteínas, la A y la B, y origina el grupo sanguíneo AB, y hay individuos que no tienen ninguna proteína y que originan el grupo 0. Por lo tanto, en la superficie de los glóbulos rojos existen proteínas, existen antígenos, existen aglutinógenos que son específicos para cada individuo y que determinan los grupos sanguíneos. La importancia viene también que igual que tenemos la proteína, existe el anticuerpo que reacciona contra esa proteína y lo destruye. ¿Eso qué consecuencias trae? Pues que cuando se une un individuo con un grupo sanguíneo que no es el suyo y que además no son compatibles, los glóbulos rojos dejan de ser solubles, precipitan, producen una hemoaglutinación y son los casos de reacciones posttransfusionales que aportan consecuencias fatales en el caso de la transfusión. Eso es debido a que se produce una reacción antígeno-anticuerpo, aglutinógenos con la aglutinina y hacen que se destruyan esos glóbulos rojos. La compatibilidad de los grupos sanguíneos, pues la conocéis vosotros perfectamente. Los individuos del grupo sanguíneo A van a reaccionar contra los del grupo B y pueden dar sangre tanto los del grupo A como los del grupo AB y pueden recibir sangre del A y del grupo 0. Quizá esto lo veamos mejor en este esquema. Vemos que cada uno puede recibir sangre, evidentemente, de individuos de su mismo grupo sanguíneo. Los del grupo 0, como estáis viendo aquí abajo, pueden
darle tanto a los del grupo A como los del grupo B como los del grupo AB, puesto que no tiene ninguna aglutinina en su suero. A los individuos del grupo sanguíneo 0 se le llaman dadores universales, y en cambio los del grupo sanguíneo AB solamente pueden dar a ellos mismos y pueden recibir de todos los demás, del 0, del B y del A. Por eso se le dicen que son receptores universales. Veis que el grupo AB no reacciona contra ninguno, solamente puede dar sangre al AB y puede recibir sangre de todos los demás. Este esquemita es importante tenerlo claro para ver la diferencia y compatibilidad de los grupos sanguíneos. Estos grupos sanguíneos se heredan según las leyes de Mendel y está regida la aparición de esa proteína de superficie, de ese aglutinógeno, por 3 alelos de un solo gen: el alelo IA, el alelo IB y el alelo I minúscula, o I0, que le llaman en otros textos, que determinan la presencia del aglutinógeno A, del aglutinógeno B o de ninguno de los dos. El gen IA y el gen IB se comportan como codominantes. Quiere decir que si se expresan los dos de manera juntas, siempre van a dar origen a la manifestación de las dos proteínas. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de herencia codominante que ya explicamos. En cambio, el I minúscula, cuando se encuentra solo, se comporta como recesivo. El grupo sanguíneo, por tanto, de un determinado individuo va a depender de su genotipo, de estos 3 genes alelos de un solo gen, y la herencia de los grupos sanguíneos va en función de los grupos sanguíneos de sus progenitores. Y el tipo de sangre A, B, 0 o AB va a ser el fenotipo de la expresión de este genotipo. Esto es lo importante de entender en los problemas de genética, que aquí el genotipo va a venir dado por el IA, IB y el I minúscula, y el fenotipo por el grupo sanguíneo. De tal suerte que el fenotipo del grupo sanguíneo A puede ser homocigótico o heterocigótico, IA I minúscula o IA IA. El B exactamente igual, pero con el alelo B. El grupo sanguíneo es recesivo I minúscula, y el grupo sanguíneo AB es el codominante, IA, IB. Quizá aquí lo vemos más claro, ¿vale? Tenemos el grupo sanguíneo A poniendo 0 al I minúscula, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo 0. Aquí tendríamos los fenotipos, estos serían los genotipos. Y en esta tablita todavía más claro, aquí tenemos el alelo de la madre, el alelo del padre, el genotipo del hijo y el tipo de sangre que tiene. Pues A mayúscula será del grupo sanguíneo A y además será homocigótico. El AB, el A del padre de la madre y el B del padre pues nos dará el genotipo AB, que es codominante y por lo tanto nos va a dar el grupo sanguíneo AB, y así de manera consecutiva con cada uno de los grupos sanguíneos hasta terminar con el grupo sanguíneo 0, que tiene los alelos del padre y de la madre en 0, el genotipo será el 0 y el grupo sanguíneo es el 0. En este esquema sí que se ve muy claro la tabla de genotipo, fenotipo y el antígeno que tiene y los diferentes tipos de glóbulos rojos que existen y que determinan cada grupo sanguíneo. Lo explicamos muy rápidamente, pero ya lo entendemos perfectamente, que los que tienen fenotipos del grupo sanguíneo A, que es este tipo de glóbulos rojos, tienen su superficie el antígeno A y que depende de estos dos genotipos. Los del grupo sanguíneo B pueden ser o homocigótico o heterocigótico y tienen el antígeno B. Los del grupo sanguíneo B son codominantes y veis que aparecen los dos grupos de antígenos, y el grupo sanguíneo 0, que tiene de fenotipo 0, no tiene ningún antígeno en su membrana y el genotipo es recesivo homocigótico I minúscula, I minúscula. El I minúscula, cuando se encuentra con el IA o con el IB, se comporta como recesivo y no se manifiesta. Una variante dentro de los grupos sanguíneos que no tiene nada que ver con el sistema AB0 es el sistema RH, y es que
Los glóbulos rojos, además del aglutinógeno A, el B o el AB, tienen otro tipo de antígeno que origina la aparición de otro nuevo sistema que se llama el sistema RH, de tal manera que si poseen esa proteína le vamos a llamar RH positivo, si no tienen esa proteína le vamos a llamar RH negativo. Los individuos cuya sangre aglutina frente al suero de conejo, inmunizados por los hematíes de un mono del macaco rhesus, son catalogados como RH positivo, es decir, que si tienen la aglutinina y lo hacemos reaccionar junto con ese suero específico, le vamos a llamar, porque tienen esa proteína exterior, le vamos a llamar RH positivo, y si no lo tienen, pues le vamos a llamar RH negativo. El suelo de los RH negativos no tiene ningún tipo de aglutinina anti-RH y por lo tanto no se precipitan cuando se van a formar. ¿Cómo viene determinado genéticamente el grupo sanguíneo RH? Pues está compuesto por un complejo de 6 antígenos, por lo tanto va a tener 3 alelos, 3 pares de genes alelos distintos que son el C, el D y el E. C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Por lo tanto son 6 antígenos distintos. Veis que es una herencia mucho más complicada que la del grupo sanguíneo AB0. Un cromosoma puede albergar el C positivo o el C negativo, pero nunca los dos a la vez. Y puede llevar un gen alelo de cada par, uno paterno y otro materno. A efectos prácticos, lo que a mí más me interesa es que el antígeno que tiene mayor capacidad de sensibilización es el D. Por lo tanto, el C y el E no le vamos a hacer mucho caso. Nos vamos a fijar cuando nosotros hagamos los problemas de Mendel en el antígeno con mayor capacidad de sensibilización, que es el D, de tal manera que la herencia del RH se hereda también según las leyes de Mendel y viene dada por la combinación de los alelos D mayúscula y D minúscula. Si nosotros la vemos en este cuadro, quizás lo entendamos así mejor, nos vamos a encontrar que el fenotipo del RH positivo puede tener los genotipos D mayúscula o D mayúscula, D minúscula, porque es dominante y se va a manifestar como RH positivo en heterocigosis, y los RH negativos se van a manifestar siempre en homocigóticos como recesivos. Otras caracteres genéticos humanos de interés, bueno, pues esto ya más que cosas concretas es una especie de recordatorio general de que existen otros caracteres genéticos que son por lo menos curiosos, por ejemplo, como el hecho de plegar la lengua, que se pueda o no doblar en sentido longitudinal, pues bueno, pues depende del alelo A mayúscula minúscula, que se puede o no se puede. Lo mismo que tiene determinado genéticamente el hoyuelo en la barbilla, la forma en la que tiene la coronilla, el tipo de remolino en sentido de la aguja de reloj o en sentido contrario, el lóbulo de la oreja, si está libre, separado, plegado, unido, la línea frontal del pelo, si es en V, que se llama en pico de viuda, o si es en recto, la forma del dedo pulgar, si es un dedo pulgar curvado o recto, la longitud de las pestañas, la longitud relativa de los dedos índice y anular en el hombre o en la mujer, son otro tipo de caracteres genéticos que tienen, bueno, pues no interés patológico, pero que sepáis cuando menos que también se van a transmitir según las leyes de Mendel. Y con esto, pues damos por terminada la explicación del tema de genética clásica. Nos queda aprender a hacer cómo, o recordar, mejor dicho, cómo se hacen los problemas de genética, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente.